Roberto De Zerbi ganó 2 partidos consecutivos como entrenador de Tottenham, algo que el club no hacía desde las primeras 2 jornadas de esta liga y lo sacó de la zona de descenso. ¿Cómo hizo el entrenador italiano para poder hacer jugar el fútbol que jugó en Villa Park su Tottenham? Esto lo vamos a hablar hoy con nada más y nada menos que Rodri Cumbraos. Lo hablamos antes de arrancar a grabar. Creo que es la primera vez que estamos juntos para hablar específicamente de Roberto De Zerbi. Nos hemos juntado mucho a hablar de Tudor. No sé por qué. Nos agarró en ese momento de la temporada por empezar a hacer este tipo de videos. Pero bueno, también teníamos ganas, sobre todo después de la victoria el otro día en Villa Park, que se vieron muchas cosas del equipo de Servi, volver a hablar de Tottenham. Sí, lo de Tudor fue interesante porque sí que nos coincidió que hicimos muchos vídeos en un momento de la temporada en la que el Tottenham como que tenía más tiempo para prepararse para una posible pelea por la salvación, tenía menos lesionados, creo, y como que a De Zerbi ya lo conocemos un poco, hoy toca hablar del De Zerbi actual que está dejando un poco al margen lo que conocemos principalmente de Cervi, claro. Sí, recuerdo que hicimos un video acá en el canal con Andrés, en su momento hablando de cómo era el de Servi, sobre todo del Olympique de Marsella, de anteriores temporadas, lógicamente en Premier también, y qué podíamos esperar de él en este Tottenham, porque realmente no es solo volver a la Premier, sino era el poquísimo tiempo que tenía y el grandísimo desafío de salvar al Tottenham del descenso, y lo que uno lógicamente esperaba del entrenador era que no venga, intente imponer sus automatismos y su fútbol tan posicional y todo lo que marcó sus equipos, sino que, bueno, venga y con lo que tenga, que intente hacer lo máximo posible con lo que hay. Sí, totalmente. Cuando nosotros hablamos de Cervi como posible entrenador o uno de los candidatos, en cualquier equipo, ya no solo en el Tottenham, se sabe que De Cervi viene con una idea muy marcada, porque es un entrenador de estos típicos idealistas que normalmente suelen poner su idea por delante de sus jugadores o de la plantilla que tienen, pero nos ha sorprendido lo bien que se ha adaptado de Serbia a su plantilla o a los jugadores que tiene disponibles actualmente. Sí, y la verdad que ha sacado resultados. Creo que su primera victoria fue en el peor partido realmente del equipo. Contra Sunderland en el debut no fue un buen partido, pero tampoco tuvo suerte con ese gol que recibió. Después contra Brighton se vieron cosas positivas. Es verdad que al equipo cuando estuvo en ventaja en el marcador y cuando no tuvo la pelota le costó, pero pudo presionar arriba en ese partido y sacar rédito de eso. Para mí el partido contra Wolves fue definitivamente el peor jugado, que no supo qué hacer con la pelota tanto tiempo de partido. Y después vimos este partido en Villa Park, donde para mí la primera media hora de partido es quizás los 30 minutos mejor jugados de Tottenham en toda la temporada y en muchísimo tiempo, porque tampoco el último Tottenham de Postecoglou jugaba así. Y realmente lo que hizo para ir a presionar arriba al Aston Villa, lo que hizo también para jugar con la pelota y realmente con cosas bastante sencillas, superó por completo a todo lo que venía haciendo Tottenham en este último tiempo. Sí, yo creo que él también, desde su primer partido hasta el del otro día, se ha visto una evolución en cómo entiende él la plantilla, porque al final, en el primer partido, él quiere jugar como jugaba su Brighton, pero tenía a Richarlison en más de izquierda y le faltaba velocidad en ataque, le faltaba alguien que conectase, con Gallagher también en el doble pivote junto a Gray. Y hay varios jugadores, Gray y Verbal sobre todo, que prácticamente no han vuelto a jugar desde ese día. Y Richarlison nunca más ha vuelto a jugar de extremo izquierdo. De hecho, ha empezado a jugar de titular cuando ya no estaba Solanke. Y la realidad es que yo creo que el Aston Villa, estos partidos de alguna manera hay que cogerlos con pinzas porque cada uno tiene sus componentes. La victoria ante el Wolves es el peor partido de lo que lleva de Cervi en el Tottenham, pero también es contra un equipo que te va a obligar a un partido en el que solo te cabe esa opción, que es ganar, un partido contra un rival que viene muy descolgado
y al final lo termina sacando. Y yo después de ese partido pienso que las opciones de salvación se reducen por todo lo que pasa dentro del partido, más allá de los 3 puntos, por las lesiones, por el juego. Pero sí que es cierto que contra el Aston Villa, el equipo saca una versión mucho más pragmática, digamos. Sí, y es un entrenador que ha hecho mucho hincapié, sobre todo en esto que mencionábamos de con lo que hay intentar maximizar el talento, sobre todo porque es lo que uno identifica que hay en el plantel de Tottenham, a diferencia de quizás lo que eran sus competidores en la pelea por el descenso. Y de Serbia habló mucho, ¿no? De que según él le muestra o videos de YouTube o extractos, clips de Wisecout y a los jugadores los intenta llevar a su mejor versión, porque él decía que ustedes jugaban muy bien al fútbol, no, no últimamente, ¿no? Pero que tienen que volver a esa versión y habló mucho de que el hincha de Tottenham no conoce la mejor versión de jugadores como Kolo Muani, por ejemplo. Habló mucho de que quiere volver a tener ese Gallagher del Chelsea, de su mejor temporada. Habló mucho de cómo intentó llevar a los jugadores de vuelta a su mejor versión. Y me parece que es una manera bastante, dentro de todo sencilla, pero creativa de abordar este problema que tenía Tottenham, que era la falta de confianza en volver a llevar caso particular por caso particular a cada uno de sus jugadores a su mejor versión. Sí, al final hay que tener claro que últimamente se le da muchísima importancia al entrenador, más de la que debería, porque realmente son los jugadores los que juegan y la labor del entrenador, la labor originaria del entrenador es poner a los jugadores en las posiciones, en las situaciones en las que más pueden brillar, y es lo que está haciendo De Zerbi. Ha movido a Gallagher del doble pivote a la media punta, ha añadido a Paliña en un rol de secuencias muy sencillas con balón y mucho peso sin balón, le ha dado a Kolo Muani el espacio y la profundidad que necesita para poder brillar en situaciones de transición, situaciones de conducciones, y también forzado por las lesiones. Esto ha sido también un punto importante, porque si estuviese jugando Xavi Simons, probablemente seguiríamos viendo a Gallagher en el doble pivote, o no veríamos a Matistel porque Xavi Simons jugaría tirado una banda, y sí que veríamos a Gallagher en la media punta. Entonces, por su voluntad y por lo que le han forzado las lesiones, De Zerbi ha hecho un equipo que está adaptado a los jugadores que están sobre el campo, y no el juego del equipo intentando imponerse a los jugadores que hay, a sus características. Entonces yo creo que esto es quizá lo que le ha dado ese punto por encima de Thomas Frank y Tudor, aunque Tudor sí que veníamos comentando que, por ejemplo, en el partido de Liverpool se adaptó Sí. mucho al rival, que no tanto a sus jugadores, pero hizo un proceso de adaptación. Sí. Y Y otra, lo, y otra cosa, Mati, que creo que es importante también es más allá de la adaptación de Cervi, lo poco que ha querido ir rotando. Él ha encontrado una base sólida de 4 o 5 jugadores, y a partir de ahí ha hecho pequeños cambios a medida que iban pasando los partidos. sí, eso es verdad. Y también lo que decías antes de adaptarse a los rivales me parece que es el siguiente paso, ¿no? Porque le costó mucho ante los rivales que le dieron más pelotas, sobre todo pasó contra Wolves, ¿no? Y sobre todo, como decías también, esa victoria que tenía que ser obligatoria. Pero es verdad que se le hizo mucho más sencillo ante rivales donde pudo ir a buscar arriba, lógicamente, porque es lo que hizo bien el equipo en estos partidos contra Brighton y contra Aston Villa, sobre todo. Tenemos justamente algunas capturas que provee The Athletic sobre cómo fue a buscar Tottenham a el equipo de Unai Emery, y hemos visto cómo fue que todo el equipo acompañaba en bloque justamente a presionar ahí arriba. Lógicamente no hace falta explicarlo, pero esto tiene mucha importancia también, que vaya todo el equipo hacia arriba, y como vemos en las siguientes imágenes, tiene que estar también hasta Kevin Danso saltando ahí en mitad de cancha o hasta incluso más adelante para poder bloquear todas las vías de salida de Aston Villa. En este caso a Ross Barkley, que era el media punta, lo tenía que ir a buscar
nuestro central derecho, Rodri. Sí, a ver, muy importante estos ajustes, sobre todo una presión en la que Richarlison, que sí que es un futbolista del que se dice que tiene menos aguante que Solanke, pero es un futbolista que cuando está en el campo su esfuerzo es inconmensurable, es enorme valor y sobre todo al final que estás desbloqueando también a un Gallagher que es un animal tremendamente físico, de muchísimo recorrido que puede hacer movimientos de alta intensidad en cualquier momento del partido y en cualquier situación, pero es que además también es inteligente para tapar líneas de pase, para bloquear a los posibles receptores situándose él entre el pasador y el receptor, no tanto yendo solo sobre el pasador. Y al final, esos pequeños ajustes que veíamos con Danso es a lo que te obliga a una presión que es casi hombre a hombre. Entonces, Danso tiene que ir muy lejos para intentar tapar al hombre libre que el Aston Villa quiere generar cuando atrae tanto a la presión rival sobre su portería para generar ese espacio donde aparecen los hombres libres y es el espacio que intentaban cubrir tanto Van de Ven en algún momento, sobre todo Danso con más frecuencia, para que no pudiese recibir ahí el futbolista de Aston Villa que viniese por dentro. Entonces, yo son esas cosas las que creo que sí que le están dando mucho valor al equipo porque es un plan coherente, porque al final veíamos con Frank que estos planes se hicieron, pero ya más adelante en la temporada como que se dejó de poner tanto enfoque quizá en la presión o quizá también porque al final el equipo y la afición pedían más jugadores con capacidad para tener el balón y eso te quita de poder presionar. Yo creo que si Frank siguiese entrenando a un equipo que no fuese el Tottenham, fuese un nivel West Ham o Brentford, se habría enfocado mucho más en estas cosas que vemos del sin balón y tal, pero al final estar en un equipo como el Tottenham te obliga a tener esa voluntad de querer el balón, poseerlo y no tanto defenderte sin balón, haciendo trampas en la presión y demás. Entonces yo creo que eso le vino mal a Frank y le está viniendo bien a De Zerbi porque el tramo de partidos que tiene que entrenar esta temporada es corto y no es Sí. nada que alguien le pueda reprochar ahora mismo. Claro, si nosotros nos salvamos y vamos a la temporada que viene y el plan sigue siendo un plan enfocado en la presión solo y no tener el balón, es más reprochable, pero conocemos a De Zerbi y sabemos que es una situación momentánea. Creo que muchas de las cosas que está haciendo ahora son situaciones momentáneas y jugadores momentáneos que dudo mucho que tengan la relevancia que tienen ahora mismo moviéndonos a la temporada que viene. Totalmente. Y hablando de lo que hizo con pelota, hubo movimientos interesantes como el de Udogi saltando hasta la última línea, intentando siempre el pase largo, filtrado. Hubo movimientos interesantes también de Paliña y Bentancur, a veces metiéndose entre centrales, a veces ubicándose como laterales en salida. Y también, justamente hablábamos del lateral izquierdo, del lateral derecho, Pedro Porro, que se metió mucho por dentro también. Y muchos movimientos así sencillos que generaron triangulaciones por banda, movimientos que generaron también más opciones para en salida los pases de Kinski, que fueron muy importantes. La verdad que con pelota también se lo vio muy bien a Tottenham en esa, sobre todo primera media hora de partido. Se le vio bien y sin rizar el rizo, que es una expresión que no sé si se utiliza en Argentina, pero utilizamos en España para decir que haciendo cosas sin querer ser demasiado exigente con lo que le pides al equipo. Mucho balón largo en el que, por lo que dices tú, Udogi se sumaba a la última línea y ese balón largo lo peleaban él y Richarlison y Bentancur y Paliña muy cercanos para la caída del segundo balón y rápido el balón cuando el Tottenham tenía posesión, no jugaba el largo, jugaba por fuera para que el balón llegase rápido a los extremos y estuviese los extremos en situación de uno contra uno. Porque al final también he leído bastante gente decir que si los balones que recibieron Muani y Tel los hubiesen recibido otros extremos, pues el Tottenham habría sacado mucho más beneficio. Pero la realidad es que al final Tel pone dos remates dos pases de gol prácticamente, uno a Muani y otro en el gol de Richarlison. Está fallido de cara a puerta, pero creo que hace un buen partido sabiendo que no es el futbolista perfecto para esas situaciones. Está claro que al final, con otro futbolista más idóneo, se podría haber sacado más beneficio de ahí, pero también hay que tener un futbolista que la pida todo el rato como Matistel, que sea capaz de irse con frecuencia de su marca y que además saque rédito de esas ocasiones. Entonces, es un plan inteligente el jugar el largo, pero también buscar rápidamente por banda con futbolistas poderosos en el uno para uno.
Sí, realmente un plan de partido que funcionó casi a la perfección. Lógicamente después le costó a Tottenham cerrar el partido por motivos evidentes. Era un partido clave, estaba saliendo del descenso y tuviste las ventajas desde muy temprano. Y es verdad que el segundo tiempo fue decayendo un poco en la intensidad. Pero Mm, bueno, por suerte se encontró ante un rival que tenía la cabeza realmente en otro partido. Que era el partido que sí. terminó ganando después el jueves ante Nottingham Forest. Y pudo hacerle un favor ahí el Aston Villa a un Tottenham que igualmente lo superó realmente en la cancha. Y estuvo hablando de Servi sobre esto, ¿no? De muchos cambios del Aston Villa, pero también el Forest hizo muchos cambios contra el Chelsea y le ganó. O sea, tampoco eso te da la muestra clara de que hubo un equipo que no estaba jugando y otro que sí. Realmente, para ganar los partidos, justamente tenés que hacer las cosas bien. Y es algo, Rodri, que sobre todo me tomó por sorpresa a mí viendo el partido el otro día. No solo que Tottenham lo ganara, sino cómo lo ganó. Me parece que ese es el mensaje de acá a lo que se viene, ¿no? No solo podemos ganar partidos, sino podemos ganar partidos y jugando bien porque tenemos jugadores realmente de calidad, como decías, para hacer ciertas cosas, ¿no? Porque el mediocampo sigue siendo Palinia, Bentancur y Gallagher del otro día. Veremos ahora qué hace en un partido donde uno intenta ser más protagonista, como es contra Leeds de local. Sí, yo creo que el mensaje de Cervi de si ganamos en Villa Park no es un milagro, fue el correcto y creo que el que lleva enviando desde prácticamente su segunda, tercera jornada es ya muy importante y muy enfocado a no somos un equipo que esté terminal, somos un equipo que puede ganar partidos, puede hacer puntos, puede ir a campos fuera de casa y ganar. Y creo que también en eso cabe el que va a ser un equipo que tiene que adaptarse al rival un poco, en el sentido de que dudo mucho de que mañana, por ejemplo, salgan Paliña, Bentancur y Gallagher los tres juntos, porque sí que es un partido que te va a requerir más finura en campo propio, más habilidad para conectar con jugadores entre línea, más capacidad para desbordar, situaciones técnicas en espacios cortos, porque el Leeds probablemente no tiene nada que jugar y va a hacer un partido pues en el que esté cómodo, sin balón o con menos balón, intentando salir a aprovechar un Tottenham muy volcado, por lo que yo creo que debería haber algún cambio o algún cambio de rol sobre todo. Sí, les recordamos, este video supongo que lo estarán viendo después del partido entre West Ham y Arsenal, nosotros lo estamos grabando antes. Lógicamente veremos qué pasa en ese partido, pero de eso depende que el Leeds matemáticamente o no esté salvado, esté fuera del descenso, pero en principio, como decías, no mucho por jugarse para el Leeds de Farke en cancha de Tottenham. Y no sé, Rodri, si estamos en vía del 5 de 5 que dijo de Servi en algún momento. Ya vamos 2 de 2 victorias, quedan 3 partidos. Hmm. A mí me preocupa mucho el partido del lunes porque creo que se podría hacer un 4 de 5, pero no veo a este equipo, y no lo he visto casi en toda mi vida, ganar en Stamford Bridge. Me parece que es una... Y es un buen momento para ganar en Stamford Sí, Bridge, sí, sí. pero no lo veo, no lo veo, nunca lo he visto. Nunca he visto este equipo con convencimiento para ganar allí, ni en los años mejores de Pochettino, que se ganó una vez. Sí, una vez. Eh, no veo ese 5 de 5, pero creo que con un 4 de 5 te tiene que llegar seguramente. Sí, sí, sí. Muy importante el partido de este lunes. Sabremos, Importantísimo. lógicamente, también en base a lo que pase hoy en el Olímpico de Londres, qué cuentas matemáticas hay que hacer, pero en principio un partido que podría dejarte ya casi al borde de la salvación, incluso matemáticamente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que vieron este video hasta acá, hasta el final. Esperemos que les haya gustado. Y obviamente, si Tottenham sigue ganando, habrá más videos. Y también, si Sí. Tottenham Bueno, eh, y si no gana también, porque sí, aquí estamos para eso, ¿vale? es nuestro trabajo. Así que acá Vale. estaremos, seguiremos estando aquí. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana. Chau, chau.